Hola, estamos para compartir Sil Romero. Y Pato Brusa. Hoy está con nosotros un queridísimo amigo desde Barcelona, el doctor Roberto Ramírez, doctor médico con todos esos títulos que sabemos, más una formación que le viene dada del cielo, de la intuición, de tener abiertos esos canales y su alma. Entonces es una combinación perfecta para estos momentos que se abren ahora ante nosotros. Bienvenido, doctor Roberto. Gracias, gracias, qué dulce. Siempre me presentan tan honorable y me pone muy feliz, porque la verdad que honorables son ustedes que hacen este trabajo con nosotros, así que muy contento. El doctor Roberto Ramírez es médico, trabaja con tecnología cuántica y también canaliza médicos del cielo, canaliza también guías, maestros que lo van guiando en esta hermosa tarea de colaborar con la sanación. Robert, estábamos hablando antes de ingresar con este momento tuyo tan particular de la vida en la que estás ayudando a dar el paso trascendental que en esta 3D llamamos muerte y todo el aprendizaje. Contanos un poquito tu experiencia. Uf, es tan interesante, te lo mencionaba al inicio, tan contento porque uno tiene un concepto de la muerte que con los años va, por supuesto, manejándolo mucho, va incorporando información y más y va activando su espiritualidad, va soltando y activa el desapego, pero aún así siempre hay cosas para ir aprendiendo, a tal punto que en este tiempo, con la sanación y la asistencia a los pacientes para el área de la salud, empezaba yo a encontrarme que en en algunas frecuencias, en algunas velocidades de movimiento que tienen las células, porque yo lo hago más que nada, o por lo menos mi manera de interpretar la información tiene que ver con las velocidades, y esas velocidades son las que después uno puede interpretar como tiempos distintos. Y en realidad el tiempo es una velocidad distinta. Y en el camino, encontrándome que en el orden de los aparatos, órganos y sistemas metabólicos, encontrarme a seres que han trascendido, los famosos, ¿no? Muertos, y y que si bien al principio nunca me asustaron, pero sí los interpretaba como tal y estaban ahí, siempre me asistieron, ¿no? Da igual que venga el Arcángel Miguel, a veces venía también Azrael, pero en el camino fue tan frecuente encontrármelos desde, desde en el área de las hormonas, desde el cerebro craneal, desde un hígado. Entonces era tan frecuente que se me ocurrió y me sentí más cómodo de cómo poder asistirlos sin que me colaboren aparte. Quería hacerlo yo. Entonces empecé a literalmente a pedir a mis guías que me enseñen cómo asistir a ese trascendido con mis herramientas, cómo podía hacerlo mejor de lo que ya lo estaba haciendo. Y a partir de ahí se abrió todo un mundo para mí de la necromancia, y es esta asistencia del trascendido para ayudarlos a que cambien su velocidad y que de esa manera adquieran el movimiento necesario para ya tener la característica, como siempre digo, de magnética a vibrante o a eléctrica, y a tener esa velocidad que es la que después se reconocen como luz. Y es como decir, a veces si lo tengo que explicar, es esto de ayudémoslo a que vayan a la luz. Ya están en la luz, están en la luz magnética, en luz oscura, pero necesito que se acelere ese movimiento para que luego asciendan a su lugar de origen o a donde tengan que ir, porque están en planos que están todavía en el intermedio. No tienen materia, por lo tanto no son muy magnéticos, no son oscuros como nosotros. De hecho, nosotros cuando recordemos que los que ya han seguido nuestra información, que cuando yo me refiero a que somos oscuros, me refiero al movimiento de las cargas eléctricas, que son mucho más magnéticas que eléctricas. Y hacíamos esa diferencia de luz oscura y luz blanca, pero que los dos son las dos polaridades de la misma luz. Entonces, mientras tengamos materia y tengamos cuerpo, somos magnéticos o electromagnéticos.
Pero al morir, ese cambio de frecuencia que hay que hacer, se necesitan ciertas características que son las que muchas veces no tenemos al morir, que es el saber morir. Como no sabemos morir, nos da incertidumbre y miedo el morir, porque no sabemos qué es lo que hay después de dejar la materia. Entonces que nos encontramos en planos donde estamos sin cuerpo físico, todavía hay cuerpo visual, es decir, yo cuando lo hago lo puedo hacer en general. Generalmente lo hago, me están enseñando como 2 o 3 maneras de hacerlo, de acuerdo a cuál es la que yo me sienta más cómodo o en el momento en que yo lo haga. Pero muchas veces es hacerlo mucho más con proyección astral. Entonces, con proyección astral es mucho más fácil para mí. Pero voy a que no tienen cuerpo en la materia, pero estos seres, por no soltar las emociones o las memorias de lo que fueron cuando tuvieron materia, al no soltarlo, están todavía en esos planos. ¿Y por qué no sueltan? Y porque tienen que soltar familiares, soltar miedos, soltar traumas, y por otro lado, también tiene que hacerse para soltar, tienen que perdonarse muchas cosas que han hecho. Y al no hacerlo, no sueltan esas memorias y quedan como, entre comillas, anclados ahí. Y ahí es donde va mi asistencia. Y es, yo los ayudo a que liberen o puedan soltar esas memorias para que de esa manera se aceleren sus cuerpos y cambien su frecuencia. Y es lo que hace, y es lo que haríamos como ayudarlos a que cambien su velocidad. Y es muy interesante porque también me he encontrado maestros que me han ayudado no solo en plano etérico, sino también físicos. He tenido aquí personas que me han ayudado con la información y a poder hacerlo mucho mejor. Lo cual digo, listo, llegaba la información en el momento que tenía que llegar. Yo no sé si hace años yo iba a estar asistiendo a un muerto. Y menos de la manera que lo hago, donde ahora tengo mi consulta etérica, asistiéndolos en un día a la semana, donde literalmente es mi trabajo y ayudo ahí y me enseñaron, ya voy por etapas, porque de acuerdo también como yo lo voy manejando y me voy sintiendo tranquilo, me van enseñando de diferentes maneras. Y en la última fue mucho más integradora, al principio acompañada por el Arcángel Miguel y Todd, ya después fuimos avanzando con la información y ya me colaboraba Anubis, y ahora, estos últimos días fue muy interesante porque ya estaba preparado para poder entender que la transición del cambio de velocidad al morir se hace en el agua. Por lo tanto, me ayudaron el rey Tritón en la información y la reina Sirena, también Abdalam, con la información. Yo quedé como loco porque yo no podía creer lo que me estaban explicando. Y digo, qué interesante, porque uno piensa que, bueno, me voy, me muero, se sale del cuerpo mi espíritu y queda en el plano etérico. Pues no, nos vamos a unas frecuencias, a unos mundos donde el manejo del agua es importante. Y de hecho hoy estaba preguntando, porque hoy estaba muy preguntón, se me ocurrió preguntar muchas cosas, y una de las cosas es, si se hace en el agua la transición de la muerte, y en este mundo hay agua, en los otros, ¿cómo se hace la transición de la muerte? Y Todd me decía que se hace con lo que nosotros consideramos agua aquí. En otros lados, el agua tiene una estructura igual, pero una consistencia distinta. En algunas es más como si fuera un plasma, en otros como si fuese más pastosa, no es tan líquida como la nuestra, pero siempre es en el agua. Hablamos, y en realidad que cuando se decía el agua, yo me imaginaba como el agua líquida. No, estamos hablando de la información y la estructura iónica del agua, que en otro lado puede ser como si fuese plasma, pero sería el agua de esos mundos. Y, y bueno, ya te digo, el encontrarme que me hable que a Tiamat, que es el rey Tritón, que nosotros por ahí lo conocemos como Poseidón, que me explique eh, el proceso, ni hablar lo emocionante cuando me dio la bienvenida y me decía que ya me conocía, que ya me había visto,
pero que yo era la primera vez que estaba ahí con él en el agua, porque bueno, tuve que acercarme y me mostró ahí unas cosas muy interesantes que yo hacía antes de ir como yo, como Roberto. De hecho, es la primera vez que voy como Roberto, por supuesto, porque Roberto es esta experiencia, pero las veces que yo estuve cerca de estas frecuencias, yo estaba con otros cuerpos, tenía otras experiencias y tenía otros trabajos. Y ahí también fue muy emocionante el que me muestran lo que yo hacía y enterarme que podemos hacer como tours guiados, como si nosotros cuando vamos a una ciudad y hay alguien local que te muestra con características y historias de la zona, eso mismo yo hacía con respecto a los seres acuáticos y, y otras razas que venían a aprender de aquí, de la tierra, y que no conocían estos seres del agua que en otros lados no hay. Entonces, cuando me mostraban las imágenes de las cosas que yo estaba viendo y preguntaba qué estoy viendo, me dice, esto es lo que tú hacías. Y yo, bueno, llorar, 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 porque digo, este era mi trabajo, pero siempre era como yo acompañando a otros que iban, yo era parte de un equipo. Esta era la primera vez que yo iba solo, ni siquiera solo, fui acompañado. Pero bueno, ya te digo, estoy todavía con mucha información, esto de ayudar asistir al trascendido es mucho más interesante de lo que yo creía y es mucho más amoroso, porque el Dharma que se siente cuando en el momento que hacen la velocidad, que cambian la transición, que es en el momento que yo tengo un actuar ahí y en ese momento cambian la velocidad, el amor que se siente no lo había vivido eh, aquí como humano, no lo había vivido. El agradecimiento es como decir, es verdaderamente agradecimiento. Y enterarme de las historias del por qué están ahí, porque me he encontrado niños, adultos, ancianas, con sus historias, y el empezar a indagar el por qué están ahí. Porque puedes ser una niña muy divina físicamente, pero ¿qué ha pasado para que estés aquí y no hayas reconocido tu luz y acelerarte? Historias muy impresionantes. Robert, vos hablás de esta asistencia y, y justamente decías de estas trabas, ¿no? Que son los apegos emocionales o historias o el no perdonarse. Y yo voy un pasito antes, digo, algo que sí sabemos es que todos nos vamos a morir, vamos a dejar este plano físico, entonces estar preparados para este momento. ¿Qué tipo de conciencia podemos traer, acercar a nuestra audiencia o para nosotros, para llegado ese momento, hacerlo desde una conciencia mayor, mucho más sabios, más amorosos? Yo creo que lo que deberíamos, como características porque una cosa es escuchar al otro lo que puede decir, pero tenemos que naturalizar ciertas frecuencias que creo que son importantes a la hora después de morir. Una es que tengamos activado el perdón. Debemos perdonarnos cualquiera haya sido el acto que hayamos hecho. Da igual, simplemente fue un aprendizaje, una experiencia. Pero si eso nos lo llevas, si no contemplas que esa emoción o esa frecuencia va a ser después perjudicar cuando trasciendas, porque de eso después se hace como un equilibrio. De hecho, Anubis es muy estricto en eso. Por eso, mientras yo fui aprendiendo, se iban presentando diferentes seres, porque la rigidez con la que trabaja cada uno es muy distinta. Anubis es literalmente, no hay grises, blanco-negro, a ver, dime por qué te debo ayudar, qué has hecho para hacer el bien, no, siguiente, no, siguiente, no te ayudo, ahora no, no es tu momento, ahora no. Yo quedaba como que yo quería a que todos fueran a la luz. Me decía, Claro. no, tú no es tu trabajo de que todos, tienes que valorar estas características. Y bueno, ahí estaba el aprendizaje. Eh, Distinto es cuando lo hago desde una versión más pristina, que es integrando más la información, que era la parte que me querían enseñar. Y es que yo ellos me enseñan, me dan la información, pero yo no, yo soy Roberto y yo lo hago con la información que tengo y es la integración
de la luz y la oscuridad. Por lo tanto, yo al tener las dos polaridades, no soy tan estricto como solamente Anubis, que es magnético, es oscuro. No hay más. Entonces, es muy interesante verlo de esa manera. Pero el perdón, el amor propio, Ay, el amor propio y la validación es muy importante. Luego también el entender que el apego es muy humano, mm, que a donde vamos no necesitamos estar acompañados de familiares, amigos o mamá y papá o los hijos, de que yo soy una experiencia única y que vine solo a experimentarme de manera grupal en una familia, pero yo me voy a morir solo. Y esa soledad es la que tenemos que estar activando. Y cuando digo de estar solo no me refiero a estar aislado en una cueva, en una habitación oscura. Lo que me refiero es que me voy a morir con mi entorno familiar tal vez, pero yo me voy solo. mm, Eso es lo que voy encontrando cuando estoy asistiendo a el apego, el enfado, la ira. Mucha gente que eh, en su vida como humano vivió eso y quedó tan arraigado esa frecuencia en ellos que se llevan la ira, el enfado. mm. Y la ira, el enfado, la violencia, la envidia, son frecuencias que no le colaboran cuando trascienden. Lo ideal sería morir feliz, sentirse amado, perdonado, y eso hace mucho a, a las características que después necesitas para acelerar el tiempo en ese plano. Porque de hecho ahí es donde está mi asistencia, y es que si yo veo que en la balanza has tenido como mucho, estás muy denso, como que uff, una vida horrible, pero encima no estás aprendiendo porque tú estás muerto y aún así sigues enfadada porque te robaron, sigues enfadada porque la herencia era tuya. Digo, pero, y yo pensaba, digo, ¿estás muerto? ¿Y todavía me sigues reclamando eso? ¿No estás entendiendo dónde estás? Claro, Entonces a partir de ahí yo te puedo colaborar con esta frecuencia para que tú equilibres un poquito. O puedo poner un poco más de mí, como me dice a veces Anubis, puedes poner de tu sangre, o sea, puedo poner de mi frecuencia para que la balance un poco, o sea, para asistirlo mucho más, por más que no es merecedor. mm. ¿Por qué no es merecedor? Porque todavía tiene que estar aprendiendo, tiene que pasar un proceso de aprendizaje ahí. Por lo cual no es mi trabajo que yo haga empatía y que diga, ay, pobre muerto. No. Tiene que hacer un trabajo de soltar para luego, porque van a haber otros que ya lo hicieron y yo tengo que asistir a quienes hayan hecho ese trabajo. claro. Porque eso también es importante. Tenemos un trabajo como vivos y como muertos. Robert, con toda tu experiencia, con todo esto que estás viendo en otros planos, ¿qué es la muerte? Y en consecuencia, ¿qué es la vida? Qué lindo, qué lindo. Para mí la muerte es, yo utilizaría la palabra como la vida, porque la muerte en sí es cuando realmente te empiezas a sentir sin el peso de la materia, que es la que te limita y es la que no permitió o no te permitiste recordar quién eres. Y cuando ya no tienes ese peso, automáticamente, si has hecho bien ya tu trabajo del apego y todo el amor que hemos hablado, realmente empiezas como a reconocerte y a sentirte mucho más vivo. Es una pasada, es muy lindo el sentirte así. Cuando yo lo experimento que estoy en esos planos, es muy loco porque literalmente yo me siento a veces mucho más, si voy como materia o como mis frecuencias y mis memorias de humano, estoy ahí muy denso, estoy muy pesado. Pero si yo voy en un plano mucho más sutil, es increíble lo vivo que estás. Por lo cual te hace reflexionar de que entonces estando vivos, si no recuerdas que realmente quién eres, la muerte es aquí. No sé si se entendió.
Sí, es Claro. hermoso porque Sí, la muerte podría ser como estar vivo sin cuerpo y muchas veces estando con cuerpo, por esa densidad y ese apego, estamos muertos en vida. claro, sin Total. disfrute, sin Entonces, relación. claro, y estando vivos en la materia, muchas veces no conectamos con frecuencias tan importantes como la vitalidad, no nos sentimos vitales, no sabemos qué hacer para sentirnos vitales, no tenemos la, la frecuencia de el concepto de vida. Claro. Nosotros estamos vivos sin saber qué es estar vivo. Sí, Claro. sí. Entonces, y eso me pasa con las sanaciones, cuando yo incorporo las frecuencias, por ejemplo, si yo digo, integro en ti la frecuencia de vida, porque previamente en mí yo ya trabajé y sé qué significa que vida, la palabra, tiene ciertas características, tiene una velocidad, tiene movimiento, tiene un tiempo, tiene como la palabra tiene estas características que yo ya hice como mi vademecum, mi diccionario, cuando yo intenciono vida, que para mí son estas características, en ti ya te es mucho más fácil integrarla porque la integras con esas características, no como palabra sola. Porque si yo te digo, activa tu vida, y tú nunca no sabes lo que es la vida, ¿qué vas a integrar si no pudiste? Si tú estás enferma justamente porque no estás incorporando la vitalidad. Ah, mira, claro. Entonces, ese es mi trabajo con las sanaciones, de ayudarte a que tengas la información para que hagas los cambios, porque no tienes la información o no sabes o niegas qué es estar vivo. O sea, ¿qué es estar vivo? O sea, vida. Después, vitalidad. Luego, la energía basal de regeneración. No tienes los condimentos necesarios para poder hacer los cambios. Por eso, en la primera sesión que yo hago del esquema que les propongo para las sanaciones, en la primera me dedico a darte como estas características para que tú después puedas hacerlo más fácil y cuando yo te diga y yo vea que hay alguna alteración en algún órgano que no está con las características de regeneración, y ahí digo, no sé, el hígado. Me voy al hígado y pienso y digo, te activo la frecuencia de la vida y yo ya, y con todas las características, de la vitalidad y ya está, con todas sus características. Y voy integrándose hasta que tú te vas como armando, armando, bolita, y ya ahí sí tienes todo. Y ahí está, te pones firme y empiezas a soltar, a soltar. Y esto mismo, volviendo a lo de la vida y la muerte, y es cuando vienen a ayudarme y asistirme a que integres la frecuencia de la muerte en la sanación de un órgano, yo al principio no entendía el por qué me decían intégrale la muerte. O sea, que por supuesto que si me lo decía Jesús era como muy amoroso, pero yo quería entender. Y como siempre me dicen, primero hablo y después entiende, porque ahora no es momento de explicar. Digo, bueno, va, integro la frecuencia de la muerte, tú. Y al final ahí viene la información. Y es que, claro, cuando yo digo, te integro la frecuencia de morir, y es que muera, que dejes morir a la versión que te está limitando, a la antigua, a la que fue obsoleta y la que en ese momento necesitabas para experimentarte en esa situación. Hoy no, mata a esa versión, déjala soltar. Y digo, esto tiene que ver con la muerte y es cambiar de velocidad, actualizarte. Cuando tú trasciendes y nos morimos, te tienes que actualizar, ya no estás viva, por lo tanto, tú tienes, al tener ahora experimentándote en la muerte, te tienes que actualizar en la muerte. Como ahora en vida, yo les digo, actualízate en vida. Actualiza la vida en ti y después actualiza la muerte cuando te mueras. O actualízate en la muerte. Robert, ¿y después qué? O Mm. sea, venimos de la vida, trascendemos, viene la muerte, actualizamos ese nuevo estado de conciencia y cuando ya lo soltamos, cuando ya aceleramos, cuando ya... ¿Qué sigue? Bueno, a partir de ahí, cuando hacen el cambio de velocidad, que de hecho cambian también la estructura, porque de hecho es como si fuese una burbujita que y se liberan partículas como brillantina, digo yo, se hacen tac, digo listo, ya estás ahí, sigues existiendo en actualizada
en ese plano, que sería la muerte, pero ya actualizada, ya ahí tienes otra particularidad y ahí tienes velocidades y características que antes no tenías y ahí sí, bueno, a ver, ¿qué quieres hacer? Esto me lo explicaba Miguel. Bueno, listo. Tac, porque me decía, observa lo que va a pasar y yo observaba que hacía como que explotaban. Y me dice, bueno, y ahora ese ser que cambió la velocidad va a decidir qué quiere hacer. Va a experimentarse en qué línea, a dónde tiene que ir, volverá con su familia y se tomará un tiempito y luego volverá, se irá a otro plano, ¿qué quiere hacer? Pero en ese momento como la autorización de decidir qué va a pasar. Libre Y albedrío. sí, como que, bueno, de hecho esto fue muy lindo porque esto me lo explicó en una situación donde había una niña y yo estaba asistiendo a la niña y que estaba con una mamá, interpretando yo en mi cabeza humana de que era la madre. Cuando los vengo a asistir, me dicen, no, no, ella no es mi madre. Nos encontramos aquí. Y Miguel me dice, y yo, claro, lo miro a Miguel como diciendo, ¿cómo es esto? De que la niña, pudiendo haberse ido, se quedó porque empatizó con esta mujer, porque esa mujer no había soltado, o al morirse, no soltó a su hija que siguió viva, y adoptó a esta niña. Y esta niña podía haberse ido, pero decidió acompañar a esta mujer hasta que surjan el momento adecuado que pueda asistirla. Y bueno, caí yo. Si no era yo, será otro medium, da igual, pero digamos, surgió yo la situación y que venían juntas. ¿Y qué es lo que me explica Miguel? Es que la niña, en mutuo acuerdo con la señora, con la mamá ya adoptada de ese lugar, eh, decidieron de mutuo acuerdo experimentarse juntas nuevamente, pero esta vez como madre e hija. Pero ahí no lo eran. Mm. Mi cabeza, imagínate cómo estaba, porque yo no podía entender cómo esta niña aún muerta estaba haciendo asistencia a otra. Bueno, yo quedé como loco. Y Robert, muy interesante el que puedan después decidir a qué quieren experimentar. Robert, porque yo te escucho y digo, esto es un laboratorio, es un laboratorio experimental. Sí. ¿Qué venimos a hacer a este laboratorio? Si es un juego, si decimos, bueno, la Mm. Matrix es un juego, es un laboratorio. Estamos acá con todas estas posibilidades y hasta vivos y muertos podemos llegar a hacer algunas elecciones. Pero ¿de qué trata el juego? ¿Para qué es toda esta experiencia en este gran laboratorio que contiene perfección? Cuando nosotros venimos originalmente, esa frecuencia, ese espíritu, esa frecuencia tiene esas características de movimiento tan veloces, de luz blanca, como digo, luz vibrante, ese espíritu tiene unas ciertas características, pero que al tener esas características solamente se experimenta en mundos o universos donde tiene similares características. Entonces, como conoce solamente eso, pero necesita seguir aprendiendo, experimentándose en frecuencias donde no es de su esencia pura, y esto es como decir, si soy luz blanca, necesito integrar y experimentarme en luz oscura para estar integrado, porque si no estoy polar, y es lo que nos pasa, es lo que le pasa a esas razas, y es que son muy polares. No le pidas a un galáctico que esté en el inframundo, porque por resonancia se incomodan. Pero estamos nosotros, los humanos, como otras razas, que tenemos la capacidad de integrar las frecuencias. Por lo tanto, nosotros podemos comunicarnos perfectamente con un galáctico, un acturiano, y ahí me voy con alguien del inframundo. Porque, de hecho, somos pristinos, es decir, pristino es la característica que tenemos que permite que vayamos de un lado al otro. Pero cuando tú me dices cuál es el trabajo, y es eso, y es que si yo vengo de una línea polar y tengo que seguir aprendiendo, tengo que aprender qué se siente ser lo contrario o integrarlo. Entonces me voy a experimentarme en un cuerpo que es magnético, que es lo contrario a ese espíritu, por eso decimos que es un espíritu
encarnado o viviendo en un cuerpo. Son dos frecuencias distintas. El espíritu es vibrante y el cuerpo es magnético. Es como decir, el espíritu es luz blanca y el cuerpo es luz oscura. Y ahí es donde se hace el yin y el yang. Claro. Y por eso cuando morimos, lo que llevamos es el aprendizaje. Nos llevamos esa información y que la dejamos en la grilla universal de Metatron para que la fuente también siga aprendiendo de lo que nosotros experimentamos. Roberto, muchísimas gracias y ya tengo una lista de preguntas para el próximo encuentro. Sí, porque tiraste un montón, me parece que es una información que nos da mucha paz en el alma para un montón de personas que tienen temor a estas trascendencias y estamos hablando de esto, ¿no? De poder soltar y de perdonarnos, porque podemos empezar ahora, aquí en Y este, no tener miedo a morir, tener más miedos. no tener miedo a morir, que no es lo que creemos, que no existe ese sufrimiento que creemos, no, el sufrimiento lo vas a padecer si no sueltas o si mueres teniendo miedo. Gracias, Robert. Te amamos. Tengo una idea de hacer un súper taller de casi gratuito con vos, multitudinario, para que Mm. nos des algunas de estas frecuencias para aprender a vivir y a morir. ¿Te parece? Yo creo que me gustó esto de ayudar con las frecuencias para que tengamos un buen morir. Sí. Bueno, vamos a hablarlo. Atentos, todos atentos, porque se va a venir algo masivo, hermoso, para ayudarnos a vivir. Muchísimas gracias, te amamos. Igual. Gracias. Adiós. Todos. Bendiciones para todos.